han publicado, pero quisimos hacer en la feria algo un poco novedoso de Guevara como escritor. El joven Ernesto Guevara era grafómano. ¡Ay! Perdón, pero ya está uno achacoso. Otra feria más y ya vengo con silla de ruedas, chinga. Era grafómano, Ernesto. Escribía continuamente. Hábito desarrollado desde lo que llaman la tierna infancia. Llevaba, por ejemplo, registro de los libros que leía, anotaba. He leído tal novela de Julio Verne. A mí me pareció muy curioso descubrir estos registros de lectura del jovencito, niño casi, todavía ni siquiera adolescente, porque me puse a contar cuántas novelas de Salgari había leído, a ver si había leído alguna más de las que yo había leído, y le gano por 2. Pero te daba un poco muestra del universo de lecturas. El joven Guevara era un niño enfermo, adolescente enfermo, pasó muchísimas horas recluido y en cama y sin poder ir a la escuela, lector precoz. Su madre lo enseñó a leer antes de la escuela incluso, y leyó todo. A los 15 años estaba leyendo a Baudelaire y a Freud, y conservó la costumbre de hacer sus anotaciones. Durante toda su vida, y cuando digo toda, lleva un diario, que no fue un diario, sino varios diarios. Están sus diarios de juventud en los viajes por América Latina. El diario de la motocicleta del primer viaje, el diario del segundo viaje. Están sus diarios del proceso inicial de la Revolución Cubana, que luego los convertiría en un libro de crónicas que se llama Pasajes de la Guerra Revolucionaria. Están los diarios de industria que no conocemos, no se han hecho públicos, de cuando es director del Banco de Cuba y ministro de Industria, que no conocemos. Están los diarios de la experiencia en el Congo, que luego los vuelve un libro, porque él trabajaba sobre sus diarios luego, en un segundo nivel de trabajo, y los vuelve Pasajes de la Guerra Revolucionaria en el Congo, donde narra de una manera dramática la experiencia del año que pasa combatiendo en el Congo. Y luego el conocidísimo Diario de Bolivia, que empieza a escribir en el momento en que llega a La Paz. Aparte de este proceso de escribir sus memorias, yo creo que con la clarísima intención de algún día trabajarlas, ¿no? Porque en los dos casos que conocemos, 2 momentos de sus memorias los convirtió en un libro de crónica. Aparte de eso, escribió un segundo libro, que es su libro sobre la experiencia, Guerra de Guerrillas, un método, que es un libro más o menos técnico sobre no la experiencia viva, sino las reflexiones de un dirigente de la Guerra de Guerrillas a lo largo de la experiencia de la Revolución Cubana. Lo interesante es estos 2 libros que se hacen públicos: Pasajes de la Guerra Revolucionaria, Pasajes de la Guerra Revolucionaria en el Congo y el Diario de Motocicleta. 3, pues. Y hay en ellos, sobre todo en Pasajes, que cuando construye su método, una reflexión sobre qué significa ser literatura y entender que la crónica es una manera de literatura. Es la literatura de la realidad, la literatura de la verdad, la literatura de lo inmediato, de lo vivido, la literatura de los hechos. Y se cuida mucho en no contaminar su literatura testimonial con ficción. De hecho, hay varias narraciones de testigos donde cuenta cómo escribió Pasajes de la Guerra Revolucionaria. Él escribía un cuentito basado en una vivencia, en una experiencia. Pero no un cuento de ficción, un cuento de una croniquita, una crónica histórica, una crónica de algo sucedido 3 años, 2 años, 4 años antes. Y en el momento en que la terminaba, el Che escribía a mano, luego
convencía a alguien de que le tecleara, porque tecleaba con un solo dedo a máquina. Incluso la famosa foto donde se le ve escribiendo a máquina es falsa, está frente a una máquina, pero escribía con un dedo. Y luego le pasaban el manuscrito y luego empezaba a contrastarlo con gentes que habían estado en el mismo lugar donde él había estado. Pasajes está escrita con centenares de testimonios de otros que habían vivido lo que vivió. Y les decía, ¿es así como lo recuerdo? ¿Es así como lo cuento? ¿Tú cómo lo viviste? Y no, él dijo. Y entonces, producto de esta retroalimentación con otros que habían tenido una vivencia similar, reescribía el texto. Hay un texto en Pasajes que se lee, normalmente en todas las ediciones que hay de Pasajes de la Guerra Revolucionaria se incorpora al final, que es el diario de la invasión, que es fascinante. Porque ¿qué tiene este Guevara que leía tanto? Tenía un oído privilegiado, no para la música, que era sordo funcional, no distinguía entre un vals y un cha-cha-cha, sino para la poesía, lector de poesía con extraordinaria frecuencia. ¿Qué tiene? Hay un uso de los adjetivos mesurado, cuida el adjetivo, no hay nada nunca de demagogia, grandilocuencia. Narra con una relación de frialdad, pero también de calor. Y lo que en sus diarios no está pulido son anotaciones de diario de lo vivido el día anterior, y en la noche agotado, apoyándose en su mochila, redacta el diario. Pero en estas elaboraciones de Pasajes y Pasajes del Congo hay continuamente un intento de una doble cosa: contar lo que pasó con la mayor fidelidad posible y riqueza anecdótica, y al mismo tiempo con el nivel de reflexión más potente. Difiere de la inmensa mayoría de los teóricos de la izquierda, que tratan de obtener un nivel de abstracción enorme sobre lo vivido y hacer una reflexión global, táctico-estratégica, político-filosófica. Excepto Trotsky, en la narrativa de la historia de la Revolución 17, en el 1905, yo creo que solo el Che es capaz de saber que hay que contar la historia. Y esta fidelidad, truncada por su muerte prematura, sin duda se hubiera vuelto uno de los grandes cronistas de América Latina. Estaba en la autoescuela que había creado para sí mismo, en un nivel cada vez más avanzado y más preciso, mezclando reflexión, descripción, ambiente, diálogos, ¿no? Lo hace verdaderamente singular. Leer hoy Pasajes de la Guerra Revolucionaria es leerte una novela de aventuras, pero una novela de aventuras de la aventura de la realidad. Yo creo que gracias a eso Cuba desarrolla, después de la revolución, la gran escuela de los cronistas que produce la revolución cubana, y que luego va a venir a rebotar en México en el movimiento de 68, y luego va a producirse y generarse también rebotando en Argentina a partir de la experiencia de Rodolfo Walsh. Y este triángulo va a crear el derecho de piso de los cronistas en América Latina, del que tú y yo gozamos hoy. Con ustedes, Genaro Villamil, que es más listo que yo, aunque no es tan sapiente sobre el Che. Yo nada más voy a hacer apostillas. No, pues estamos ante el mejor biógrafo del Che. Y miren que hay muchos y muy fanfarrones. La verdad, John Lee Anderson y el Güerito Castañeda son bastante fanfarrones en realidad con la figura del Che. Cuando Paco me invitó, le digo, pero yo no sé nada del Che. Sé lo que saben todos, pero también me obligó a investigar una faceta que me parece importantísima sobre el Che, que se ha explorado poco, que es el Che periodista. Cualquier persona que lleva un diario y que está constantemente cronicando tiene una intención
de dar a conocer el registro de los hechos. Es una disciplina que al menos yo la tengo desde hace muchos años, de estar escribiendo todo, porque es una manera también de vaciar la cabeza y de ir reconstruyendo pasajes, ¿no? El Che me llama mucho la atención, sobre todo este periodo poco biografiado, cuando él estuvo aquí en la Agencia Latina como fotógrafo. Como fotógrafo en 1955, marzo, del 12 al 26 de marzo, el Che Guevara cubrió los Juegos Panamericanos. Obviamente él aprendió lo que muchos aprendemos, que necesitas pues tener un ingreso si eres migrante, y que la forma más fácil de tener un ingreso es trabajando para una agencia informativa en donde tú vas registrando los hechos. Lo que me llama la atención es que además él no solamente era fotógrafo, sino también redactor. Y yo creo que esa experiencia de la Agencia Latina, que fue breve, muy breve, le permite al Che, más que a Fidel Castro y más que a Camilo o al propio Raúl Castro, tener la visión que todos los revolucionarios han tenido en los momentos más importantes de un cambio: la construcción de una propia empresa informativa. La Agencia Prensa Latina no se explica sin el impulso del Che, sin el impulso de Rodolfo Walsh, sin el impulso de estos, de muchos periodistas, Ricardo Massetti, Carlos María Gutiérrez, el propio García Márquez y Radio Rebelde. Es decir, el Che sabía que quien cuenta la historia cuenta también la victoria y gana la batalla cultural. Y yo creo que ese es el gran magnetismo y la gran importancia del Che. Él, a final de cuentas, es una victoria o una batalla cultural ganada 50 años después, a pesar de haber fallecido en las condiciones que fallece, de haber sido traicionado en las condiciones en que fue traicionado, de haber quedado o dejado truncas muchas cosas, pero no hay pasaje prácticamente, si me equivoco me dices, pasaje de la vida del Che que él mismo no lo haya cronicado, que él mismo no lo haya organizado. Y efectivamente lo interesante es que además, revisando como ministro también dentro del gobierno de Fidel Castro, como ministro primero de Industria y luego como ministro también y como director del banco, él también participaba en el debate de las políticas públicas, escribiendo artículos en una revista que se llama Verde Olivo. En 1961, creo que ese texto hay que revisarlo una y otra vez, publica Contra el burocratismo, ese artículo que prácticamente lo lleva a distanciarse de la idea de una economía centralmente planificada, como ya se estaba manejando en un sector del gobierno cubano ya muy cercano hacia la línea soviética. Es decir, creo que pues como José Martí, como los Flores Magón, como Martín Luis Guzmán, yo creo que él también, aunque ¿lo leyó aquí a Martín Luis Guzmán? Sí. Porque el estilo de la crónica es muy parecido. Lo leyó en México cuando era velador en el Fondo de Cultura, dormía en un sleeping bag en las bodegas del fondo y se había robado los libros de Martín Luis Guzmán. Órale. Porque el estilo es muy parecido, es un estilo muy sobrio, muy realista. No hay disparos ni de sensibilidad ni de subjetivismo, es un registro exactamente del Che. Y aquí hay un pasaje, ahorita que estoy mencionando el caso del contra el burocratismo, que creo que valdría la pena siempre leerlo, sobre todo ahora algunos camaradas
que han gobernado en la Ciudad de México y que se han fagocitado con la ley del hierro de la oligarquía y de las burocracias en las izquierdas. Esta frase dice, este párrafo dice: los primeros pasos como Estado revolucionario estaban teñidos de los elementos fundamentales de la táctica guerrillera como forma de administración estatal. Las guerrillas administrativas, esa es una frase maravillosa, chocaban entre sí, produciéndose continuos roces, órdenes y contraórdenes. Después de un año de dolorosa experiencia, era imprescindible modificar totalmente nuestro estilo de trabajo, volver a organizar el aparato estatal de un modo racional. Como contramedidas empezaron a organizar los fuertes aparatos burocráticos. El bandazo fue demasiado grande y toda una serie de aparatos administrativos, entre los que se incluye el Ministerio de Industrias, que es el de él, encabezado por él, iniciaron una política de centralización administrativa. Es decir, él mismo está criticando la tendencia en la que cayó a final de cuentas el modelo castrista o el modelo cubano, un modelo que a final de cuentas reprodujo los vicios de todos los modelos de la economía centralmente planificada. Ya no era un modelo de una economía, era un modelo de economía de guerra, porque estaban en guerra. Siempre estuvo y ha estado Cuba frente a una guerra ideológica, geopolítica, administrativa, militar frente a Estados Unidos. Pero eso es lo que él criticaba, Ernesto Guevara, la derrota de un idealismo o de un modelo nuevo de economía frente al burocratismo. Dice: de esta manera, los cuadros más conscientes y los más tímidos frenaban sus impulsos para atemperarlos a la marcha del lento engranaje de la administración. Y así es como se van muriendo las revoluciones. Yo creo que sería interesantísimo conocer los diarios como ministro. No sé si ya los liberaron. Te cuento una historia. Cuando empiezo la exploración de la etapa del Ministerio de Industria, encuentro un montón de cosas que no eran públicas. Encuentro los escritos de Bormann, un trotskista que era asesor del Che. Encuentro los escritos de Borrego y hablo con Borrego, que era su viceministro. Encuentro una edición desaparecida de los informes que el Che había hecho en los debates, incluido el famosísimo debate con los obreros de la Coca-Cola, tomado taquigráficamente. Cuando el Che les dice: este refresco que están produciendo, compañeros, es una mierda, y un obrero se levanta y dice: tiene 7 insumos el original, tú nomás me mandas 3, ¿qué chingados quieres que haga? Y el Che revira y le devuelven y lo batean al ministro, y el ministro dice: tendremos que considerar el asunto. O el famosísimo debate con las trabajadoras textiles de una empresa estatal, en la que de entrada y abriendo el fuego, de repente el Che dice: a trabajo igual, salario igual. Entonces, cualquier intento de romper esta ley universal de que el trabajo de una mujer vale lo mismo que el trabajo de un hombre, no va a ser permitida. Vamos a arrasar, porque claro, las diferencias salariales entre hombres y mujeres, como en muchos países, como a la fecha, siguen siendo brutales. Y bueno, empecé a encontrar cosas y de repente topo con una pinche pared, que es: ¿y los diarios? Y la respuesta de una parte de la burocracia era: chico, ¿qué diarios? Y digo: los diarios del Che, hombre, de cuando fue ministro de Industria. Entonces sigo trepando por las paredes y hablo con compinches que en el día me decían: no, chico, ¿cuáles diarios? Eso nunca se publicó, eso no existe. Y en la noche llegaban y decían: Paco, sí existen, chico, sí existen. Y llegamos hasta el fin de la historia. El fin de la historia es: los diarios están en manos de la familia del Che y no han sido publicados. Tanto el diario como los diarios como ministro del Banco Nacional de Cuba, como los diarios del Ministerio de Industria. Entonces tenemos un leve debate, sino ¿por qué no los publican? Y la respuesta es: bueno, pues porque no fueron hechos para ser publicados. Y digo: sí, pero esto es material histórico, estamos ya a 50 años, hace 40 años de la muerte era entonces. Y no les faltaba razón, fíjate, porque el Che era muy pinche salvaje.
Entonces, sus diarios debían reflejar lo que en los diarios refleja, que es sus impresiones más brutales de entrada. El día en que se pelea con el ministro de Comercio Interior, porque le está mandando a su casa una cuota extra de la que cualquier otro obrero tenía, y amenaza con fusilarlo en un desplante, no era un hecho. Eso seguro está en el diario con todas las letras y las cosas que se dijeron por teléfono. Y claro, si un material que tú trabajas como diario no tienes tiempo para reelaborarlo y decir esto lo voy a contar así, o le voy a dar el contexto, o ahora ya tengo una opinión más clara de lo que pasó, fueron diarios que no estaban escritos para ser publicados. Probablemente estaban escritos, y yo diría seguramente, para ser publicados en el futuro, pero no como diarios, como reelaboraciones. Al micrófono. Eran los borradores de un trabajo a futuro, ¿no? Eran diarios, notas tomados día a día. Entonces, ponte que en un diario defenestraba a alguien que aún a la fecha sigue vivo, tiene 85 años, y que si sale en una publicación del Che diciendo el tremendo come mierda Pepe, pues es como si lo crucificaras, y leído fuera de contexto, etcétera. Entonces, la protección de la no publicación de esos diarios, estando muchas de las gentes que son personajes de esos diarios vivas, tenía una cierta lógica, de tal manera que aunque continué apretando y presionando para que los hicieran públicos, también entendía la posición de no hacerlos públicos. Al micrófono. No puedo evitar reportearte. ¿Qué impresión te daba o te dio después de haber leído tantos materiales del Che sobre la censura? Por ejemplo, imagínate a un Che en el caso Padilla. ¿Qué posición hubiera tomado o simplemente no era un problema para él menor, que estaba subordinado al modelo revolucionario, al triunfo de la revolución? El Che se expresa en el caso Padilla. Él sostiene la tesis central frente al caso Padilla, que es dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. La frase es muy potente y muy peligrosa, porque el problema es que quién dice que está dentro y que está fuera. El Che entendía que la literatura no es inocente, que la literatura produce ideología, polémica, reflexión, punto de vista, etcétera. Pero mantuvo una situación distante. El punto de choque se produce cuando la burocracia se niega a que se editen los escritos de Trotsky en Cuba, y él aboga porque sí. Lo que pasa es que la evolución del Che es una evolución políticamente muy extraña en términos de la censura. Primero, formativamente leyó de todo. Luego, en su etapa prerrevolucionaria en México, leyó marxismo, clásicos del marxismo, libros y novelas sobre la Revolución Rusa, y mantuvo una proximidad muy grande con la Revolución Rusa. Sus primeros viajes a la Unión Soviética los hace en calidad de pedidor. Vengo a pedir porque la isla está estrangulada, ¿sí? Entonces vengo a pedir barcos, vengo a pedir tinta para la imprenta porque no podemos imprimir, vengo a pedir una cuchilla de acero. Y entonces su relación con la burocracia soviética es una relación muy de vengo a pedir y lo único que les puedo hacer es cambiárselo por azúcar, ¿no? Y entonces tiene su primer debate con un hombre que ya se había distanciado de la Revolución Rusa muy fuerte, que le dice, pero tú no viste las tiendas para burócratas. Y dice, Che, ¿cuáles? Dice, sí, las verioscas, donde un burócrata puede comprar las cosas que la población no puede comprar. Y dice, Che, ¿y esas dónde estaban? No las vio, porque el Che frente a eso era de un igualitarismo encabronado. De hecho, ya las anécdotas recorrían Cuba de que un día el Che había entrado a una fábrica, se había sentado en el comedor de los obreros, el director de la fábrica le había mandado un plato de comida, el Che lo vio, miró el plato del obrero del lado y dijo, no me estás dando lo mismo que a él, tienes 10 segundos para ponerme la misma comida que este obrero o inmediatamente
renuncia a la dirección de la fábrica. Un director de una fábrica que no entiende que hay que darle de comer lo mismo a un ministro que a un obrero no sirve en esta revolución. El Che era súper igualitario, pero no había percibido los corazones oscuros de la burocracia soviética. Le tomará tiempo con la ruptura fuerte que se produce en el momento en el que en la conferencia de Argel les dice con todas las letras a los checos y a los rusos: hijos de su puta madre, les están vendiendo armas a los argelinos y a los vietnamitas, no dándoselas, ¿no? Y entonces se produce el primer gran distanciamiento que luego se prolongaría en el debate contra los partidos comunistas. Como escritor, Paco, ¿qué relación tuvo él, por ejemplo, con los grandes literatos Alejo Carpentier, el de Paradiso, Lezama Lima? Con Lezama ninguna. Yo creo que no me gustaba la literatura de Lezama. A mí tampoco me gusta, por cierto. Pero era muy amigo de Guillén, de Nicolás. Y lo invitaba frecuentemente a que Nicolás llegara a hacer lecturas de poesía en la cabaña donde él dirigía el regimiento. Y como gran lector de poesía tenía una gran relación con los poetas cubanos. Era muy cuate de Fernández Retamar, el director de Casa de las Américas. ¿De Cabrera Infante? Con Cabrera lo conoció en la época de Revolución, pero no eran amigos. Su amigo era el director de Revolución. ¿Y con García Márquez? Con García Márquez sí, la relación es muy buena, por una casualidad. Él es el que construye Prensa Latina y García Márquez forma parte del equipo. Y ahí están Walsh y Roque Dalton, nada menos. Walsh, además, por indicaciones del Che, es el que se pone a investigar los telegramas secretos de la CIA en para Bahía de Cochinos. ¿Y hay alguien que haya hecho compilación de su trabajo periodístico, bueno, es que está mezclado el trabajo periodístico con el trabajo de la crónica? No, las notas que escribe, que firma francotirador, nunca fueron recopiladas. Son muy tácticas, son de política internacional, muy del momento. Y nadie ha recopilado sus notas de lectura, que son muy divertidas, el Che lector, porque cada vez era más hereje. En Bolivia está leyendo a Ho Chi Minh, está leyendo a arqueólogos norteamericanos, está leyendo a Trotsky, ¿sí? Lo trae en la mochila, está leyendo a novela. Era más lector de poesía que de novela en la ficción. No era muy de novela clásica, digamos. Segundo Sombras, él la tiene registrada con gran amor. Sartre, el día en que Sartre y el Che se conocieron, el Che babeaba. Se puso un uniforme limpio, el Che. Sus escoltas decían: Che, ¿qué pasa? Porque se planchó el uniforme. Bueno, el Che, para que se planchara el uniforme tenía que pasarle una motoconformadora por arriba y plancharlo con él dentro. Y el día en que conoce a Simone de Beauvoir y a Sartre, se planchó el uniforme, el Che. Y hay dos fotos del Che hablando con Sartre, el Che con cara de baboso, así, como fascinado por la figura de Sartre. Amigo de Bertrand Russell, muy amigo, muy cuate del hombre que escribió Yankees Go Home, el otro gran periodista, o de Stone, el hombre que escribió La verdadera historia de la guerra de Corea. Más con los periodistas y los poetas que con los narradores. ¿Con Neruda tuvo relación? Sí, y muy buena, y una relación excelente, agárrense, con León Felipe, con el que se escribía, y León Felipe le mandaba sus poemas antes de publicarlos, se los mandaba al Che. ¿Y con Carlos Pellicer? No lo sé. Porque esa sería una línea directa hacia nuestro señor Andrés Manuel López Obrador. No lo sé y no tengo registro de esa relación. México tenía una visión muy crítica, decía: la revolución es un cadáver. Era muy crítico con México. Muy crítico. Y con todo el priismo y con todo lo que a él le toca. Era basura eso. Sí. Tenía una especie de respeto por Cárdenas, al que no conoció. El Che hacía tertulia aquí al lado, cuando vivía en México, en la Alameda, en el Versalles se llama, no, ese cafecito que está al fondo de la Alameda, donde pasaron cosas muy chingonas, como por ejemplo el Che. Tívoli. No es el. Paloma se lo sabe. ¿No? ¿El qué? El Trevi. El Trevi. El Trevi. Ahí en las el tardes. Trevi, que está ahí todavía, donde venden hacían tertulia a León Felipe. Y una vez alguien llegó y dijo: ¿en qué se parece el argentino ese
y el viejito poeta español. Y él dijo, ¿en qué? Fue Samperio, el crítico teatral español. Dijo, en que los dos tienen las suelas de los zapatos rotos. Yo creo que hay que recuperar. Mira, yo estuve investigando algunos textos. Realmente como periodista, digamos, no era su intención. Su intención no era ser un informador, pero sí había un registro. Yo creo que tenía una vocación de cronista y de polemista nata. Es decir, la polémica, como buen argentino, se le daba, y se le daba muy bien, porque además, sin tener ninguna pretensiones literarias, es bastante claro, bastante puntual. No es retórico como Fidel Castro, no tiene esa grandilocuencia de Fidel Castro. De hecho, bueno, Fidel Castro es más bien una cultura oral, Sí. de jesuita que está dando un sermón. Y en el caso del Che Guevara, noto también esta precisión del médico, esta precisión incluso de investigación del médico. Revisé todos los discursos que están grabados del Che, que están filmados, para ver la retórica de la Revolución Cubana y la retórica del Che, las diferencias. Bueno, en principio el Che habla en un lenguaje sacado de todo. Tiene argentinismos, cubanismos, palabras que le pidió prestada a un guatemalteco, mexicanismos de a madres, decenas de mexicanismos. Al imperialismo no hay que creerle ni tantitito así. Y este güey, ¿dónde sacó el tantitito? Que no es una palabra argentina ni cubana, es mexicanísima. La sacó de que vio 7 veces, ahí está el detalle. Admirador de Yo Cantinflas. no sé si admirador o usaba Cantinflas para burlarse de sí mismo. Cuando decía, ese que está ahí, ¿soy yo? No, es Cantinflas, decía. Sí. Pero al ver los discursos descubrí una cosa, que es, Fidel construye sobre la palabra lleva otra palabra, la palabra lleva la siguiente palabra y va armando el discurso a partir de la secuencia de sus argumentos. El Che piensa demasiado rápido y se está trompicando porque va por adelante de lo que está diciendo. No es un buen orador. No es un buen orador. Lo que pasa es que sus ideas son tan fuertes y tan punzantes que cuando de repente les dice a los periodistas norteamericanos, yo soy más latinoamericano que ustedes, ¿sí? Es bien potente, pero no es un tremendo orador. Es muy emotivo porque él es emotivo, ¿no? Sí. No sé si alguien quiere hacer preguntas. No, ¿O sí, comentar? yo quiero contar la segunda batalla que tú has tenido sobre los escritos de Che. La Brigada Paralela en Libertad a 7 años quiso publicar y regalar pasajes de la Guerra Revolucionaria. Edición masiva y regalada a todo el mundo. Y entonces tropezamos con 2 cosas. Los derechos de la publicación los tenía la editorial Era, y los derechos también los tenía la editorial Ocean Sur, que había pactado con los herederos del Che. Entonces me puse a explorar el origen de la historia, que es el contrato original con el que el Che publica pasajes de la Guerra Revolucionaria en Cuba, y lo encontré. Y en el contrato de puño y letra del Che, el Che dice que renuncia a sus derechos. Entonces con esa fotocopia de eso fui a ERA y les dije, lo siento. Y fui con los 2 en Sur y dije, lo lamento mucho. Y me dijeron, te vas a matar, pinche Paco. Y dije, bueno, entonces lo voy a pensar. Y a la fecha lo estoy pensando. Pero después de esta conversación, el año que viene les vamos a regalar pasajes de la Guerra Revolucionaria del Che con fotocopia del lugar donde el Che dice que renuncia a sus derechos de autor. Es cierto que quisieron comprar en $500,000 varias editoriales. Esta historia que es medio fascinante de los diarios del Che en Bolivia, que a final de cuentas se la envían a Fidel Castro. Sí, a Fidel le llega la fotografía, ni siquiera fotocopia, porque no había fotocopiadores. Y sí, un general boliviano que se pasa de vivo le intenta venderle a Scribner primero a los derechos de los diarios, y entonces el ministro del Interior boliviano les hace una maniobra
los fotografía y se los manda a Cuba. En Cuba se transcriben y se publican antes de que la operación de venta haya funcionado. Pero poco después, los originales se los roba otro general boliviano y se los entrega a la empresa Sotheby's, la que hace las subastas en Londres. Y en el momento en que Sotheby's anuncia y vamos a subastar los diarios del Che, aparece una demanda internacional y los bloquean. Y tienen que devolverlos a Bolivia porque fueron robados de las cámaras del Banco Nacional. Y hoy yo los vi y tengo algo. ¿Qué tienes? Tengo un facsímil. Un facsímil de esos diarios. Exacto, de los diarios. Incluso la quemadura en la portada del diario, donde por estar fumando un puro el Che quemó su diario, está exacta. Y lo comparé mi facsímil con el de ellos. Están en los sótanos del Banco Nacional de Bolivia, bajo custodia. Los y diarios. no hubo censura. No. En el caso de las copias que le envían a Cuba. Faltaban 6 páginas que luego se repusieron porque en la copia de las fotografías de Arguedas no las copiaron bien, pero no hubo censura. No, cero. Ahora el boliviano que más sabe sobre el Che en Bolivia acaba de hacer correcciones de errores de transcripción de la letra del Che, que tenía una letra bastante clara, pero a veces estaba escribiendo arriba de un árbol. Hay una foto maravillosa donde está escribiendo su diario arriba de un árbol. Le tocaba ser vigía, pinche Che, que vigiaba si estabas escribiendo un diario. ¿Sabes la historia de la mochila? No tiene madre. No, cuéntala. Estoy con Tamayo, uno de los 3 combatientes que se salvan de Bolivia cubano, y le digo: Tamayo, la mochila del Che. Me mira para ver que nadie nos esté oyendo, porque era ridículo, estábamos filmando, pero de todas maneras mira para los dos lados y dice: de madre, chico, de madre. Y le digo: ¿qué? Al que le tocaba cargar la mochila del Che se cagaba en su madre. Y le digo: ¿por qué, Tamayo? Porque cuando el Che iba en vanguardia, la mochila la llevaba alguien de retaguardia. Pesaba 30 kilos de libros la mochila del Che. Yo digo: no, pinche Tamayo, lo que pasa es que tú eres chaparrito y te parecería pesadísima. De cojones, mi hermano, 30 putos kilos. Bueno, hablo con Harry Villegas, Pombo, y le digo: la mochila del Che. Y dice: en las noches sueño con esa mierda, man. ¿Qué llevaba en esa mochila? ¿Qué libros estaba leyendo? La lista, en la última versión de la biografía del Che está la lista de lo que estaba leyendo, porque enterraba libros, llegaba un nuevo grupo de combatientes y le cambiaba los libros, o sea, se fueron modificando, y unos de ellos aparecieron cuando se descubrió el primer campamento. Pero la lista está si alguien tiene por ahí mi Che, les puedo decir que estaba leyendo en la última mochila. Mientras tanto, la mochila del Che. Le pregunto al tercero que la cargaba, que era Benigno. Dice: la mochila, una mierda la mochila del Che. Che, tira libros. Y el Che los ignoraba olímpicamente. Aquí está. A ver. Sí, ahí está la mochila. A huevo está la mochila. Y la historia de lo que tenía. Tú sigue. Yo la veo. Otro elemento que a mí me llama mucho la atención también del Che son sus trabajos científicos. O sea, él nunca perdió tampoco esta intención de estar haciendo trabajos sobre lo que era su especialidad, que era un médico. A final de cuentas, siempre está aterrizado en su especialización, en su descubrimiento sobre lo que es América o América Latina, y su polémica con lo que estaba sucediendo. Bueno, también este texto yo no lo conozco, pero a mí me interesaría mucho, por ejemplo, conocer cuál fue la versión escrita del Che sobre la crisis de los misiles, es decir, la de 1962. ¿Y qué opinaba, por ejemplo, de Kennedy y del juego entre Kennedy y Khrushchev? No la escribió, la versión está en el diario de la época.
todavía era ministro de Industria, pero lo que sí sabemos es que el Che era partidario de tirarle a los aviones. ¿Ah, y sí? que Fidel lo frenó. Le dijo: Che, estás loco, para. Y el Che decía: dale. En aquella época se cantaba en La Habana: ni quita mariquita, lo que se da no se quita. Y el Che era partidario de dispararle a los aviones. Y el Che le dijo: es la puerta del holocausto. Le dijo Fidel: párale. Tengo 3 testimonios que lo confirman. Wow. O sea, él si hubiera detonado una guerra nuclear. Yo creo que o no, veto a saber, pero él quería tirarle a los pinches aviones. Genial. ¿Y qué llevaba entonces en la mochila? Ahí voy, voy a tardar. No. Otros escritos es el de, bueno, ya los mencionaste, el de Táctica y Estrategia de la Revolución Latinoamericana, ¿sí? Que se publica después de su muerte en Bolivia. Bueno, aquí dice en esta investigación que recién se publicará después de su muerte en Bolivia, donde describirá los sucesos ocurridos durante la mencionada crisis de octubre, que es la crisis de los misiles. El Che pondrá de manifiesto en el escrito el valor demostrado por el pueblo cubano, diciendo: es el ejemplo escalofriante de un pueblo que está dispuesto a inmolarse atómicamente. Cualquier similitud con Bin Laden es pura casualidad, para que sus cenizas sirvan de cimiento a sociedades nuevas, y que cuando se hace sin consultarlo un pacto por el cual se retiran los cohetes atómicos, no suspira de alivio, no da gracias por la tregua, salta a la palestra para dar su voz propia y única, su posición combatiente propia y única, y más lejos, decisión de lucha, aunque fuera solo. Es cierto, se cantaba en La Habana: ni quita mariquita. Ni quita mariquita, lo que se da no se quita. ¿Y a Trump se le puede cantar? Trompita mariquita, lo que se da se desquita. Te lo quitas. Te lo quitas. Sí, era una reacción en términos de el supremo límite de decir: pues nosotros hemos conquistado lo que hemos conquistado con nuestra sangre en esta isla, que los rusos tienen que estar negociando con los gringos por arriba de nosotros, ¿no? Así es. Esta pregunta es inevitable, Paco. ¿Hay una similitud entre el Che escritor y el subcomandante Marcos? No, yo creo que hay cercanías. Lo que pasa es que son 2 caracteres muy diferentes. Por ejemplo, en algo muy obvio, el sentido del humor de Marcos es de veras. Tiene un muy buen sentido del humor. El Che no. El Che usaba el humor a la Argentina para picar, para distanciarte, para distanciar. Es sayere el sentido del humor del Che. Cubanos y mexicanos, el sentido del humor lo usamos de manera asociativa. Marcos, lo que pasa es que tiene un manejo muy de fines del siglo XX del lenguaje. El Che es un hombre del siglo XX, con los límites del siglo XX. Sí. Cuando de repente yo me pregunto, una crítica muy común, homofobia en el caso del Che, ¿no? Pues es un cuate de los 50, Sí. ¿no? Aprendimos a decir que las posibilidades de los gustos sexuales de la gente es una expresión de libertad. Pues lo aprendimos en los 70s y más con en los grandes 80s. luchas, ¿no? Sí. Incluso luchas hacia dentro de tu cabeza, ¿no? Yo tengo un lenguaje homofóbico que aprendí en la secundaria. Sí. Y cuando alguien me acusa de tal cosa, yo digo: colega, lo que pasa es que cuando yo lo uso, me refiero al que corría cuando empezaban los madrazos, no a los gustos sexuales de nadie. Tuve que reeducarme. El Che no pudo reeducarse. O machismo del Che. Pues no, cuando defiende el derecho al salario igual, pues es profundamente feminista en el mejor sentido de la palabra. Pero por ejemplo, en la guerrilla del Che no había mujeres. Solo en Bolivia incorpora a Tania, y por accidente. Pero en la red clandestina del Che que apoyaba la guerrilla, la dirigían 2 mujeres. Sí. O sea, es un hombre de los 50, ¿sí? Ahora, a diferencia del Che, yo no le veo a Marcos un talento de cronista. Es un gran polemista, es un gran pues es una mezcla entre
No lo encontraste ahorita. Luego lo buscaré con calma. Pero no hay esta idea del Che de estar registrando todos A los saber, porque a lo acontecimientos. mejor Marcos tiene sus diarios en el closet, ¿no? Es probable. Cuando escribimos juntos el libro, mi primera gran sorpresa es, hijo, este cuate tiene un manejo de los diálogos excelente y es el oído. En Chiapas se habla 7 variantes del Castilla, de acuerdo a la etnia que sea, Xochitl, Setzal, y las tiene registradas y las reproduce muy bien. Es bueno en las descripciones, tiene habilidad de estructura narrativa. Sí. El Che no la tenía. Y tiene personajes, o sea, siempre Y está tiene construyendo personajes. El Che tenía. Él era el personaje. Bueno, los personajes que tiene un cronista, los reales que lo rodean. Sí. Y el personaje que él construye, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Fíjate que siempre estuvo en pelea contra sí mismo el Che. O sea, la imagen del Che contra la imagen del que él sabía que era el hombre que peleaba en el límite eternamente y que se pedía más a sí mismo. Entonces, por ejemplo, ¿era el Che un personaje humilde? No lo era, a veces era medio soberbio, pero era tremendamente igualitario. Yo registro varias historias, varias, pero hay una que me conmovió hasta las lágrimas, chinga, porque la registré hablándola con los 3 que la habían vivido, o con los 2, el tercero es el Che y la escribe, que es, están perdidos en la Sierra Maestra, el ejército de Batista los desmadró al llegar a la expedición del Grama, llevan varios días malviviendo, bebiendo agua en charquitos, sin comida, y el Che se saca del bolsillo un pinche dulce, un caramelo, y entonces son 3, y entonces lo pone en una piedra, le da con la piedra y lo parte en 3 pedazos. Y digo, qué huevos, ¿no? Me veo a mí mismo escondiéndome en una pinche esquina comiéndome el pinche caramelo y digo, no seas ojete. Me veo a mí mismo partiéndolo en 3 pedazos. Pero el Che va más allá, carajo. El Che agarra el pedazo más chico. Sí. Estás cabrón, pinche comandante Guevara, ¿cómo no te voy a querer? No, agarra el pedazo más chico. Por eso está vivo todavía. Por eso no lo pueden matar, ni van a poder. Y los intentos estos de Alvarito Vargas Llosa, y también hay un intento de la derecha que me gustaría que lo reflexionaras, este intento de revisionismo. Ajá. Lo registré en el libro, todo lo que se dice en contra del Che lo registré y lo discutí. Y dije, esto será cierto, esto no, esto es mentira, esto es obviamente mentira. Pero me remito al Quijote. Los perros ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Así es, así es. Pues ya terminamos. No, ya sigue retadora. Pues agradecerles. Para mí siempre es un júbilo estar con este hombre, hasta en manifestaciones donde lo reprimen. Yo estaba atrás de ti diciendo, ni se les ocurra tocarlo, no me oíste. No te oí. No, la que Marina la estaba al lado Marina protegiéndote. La Marina estaba la pobre grabando. Sí. Y le tocaron el agua. Sí. Y algunas cosas bonitas que nos dijeron. No. Carajo, marchar contigo en una manifestación es un honor, compadre. Tú has dado peleas en este país por la verdad, la decencia, el honor, la lucha del periodista por llegar a donde nadie más quiere. Para mí, marchar con usted es un honor. Pues muchas gracias. Gracias. Esto sigue. Esto es para leer en libertad. Hay libros de Genaro.